Bueno, hoy lo que vamos a ver es un tema pequeño que se trata de distorsión lineal, dado que nuestras señales moduladas en los sistemas de comunicaciones van a atravesar distintas etapas, distintos canales que vamos a modelar en principio por un sistema lineal, y lo que queremos ver es cómo tiene que ser ese canal o ese sistema para que el parámetro que lleva la información de mi mensaje no se modifique. Entonces, la pregunta es, ¿cómo debería ser la respuesta de un sistema lineal que no produce distorsión de la señal? Esto es, que no modifica su forma, que no la distorsiona. Insistimos que es en un sistema lineal. Quiere decir que no va a haber a la salida componentes en frecuencias que no estaban a la entrada. Un sistema no lineal produce distorsión al hacer que aparezcan componentes nuevas a la salida. Entonces, lo que nosotros vamos a querer es que la señal a la salida de mi sistema sea una versión retardada y amplificada o atenuada de mi señal original. ¿Sí? Esto lo puedo conseguir con un sistema que tenga esta respuesta en frecuencia. Tiene que tener su módulo constante, la ganancia similar para todas las frecuencias, y su fase lineal con la frecuencia. Esto es, que para cada una de las frecuencias la fase va a ser diferente, pero el retardo para cada una de las frecuencias va a ser el mismo. En este caso T0. Esto es, cuando yo tenga mi señal a la salida, todas las componentes en frecuencia tienen que retardarse al atravesar el sistema el mismo tiempo. Así luego se suman coherentemente. Esto me da una condición muy fuerte para el sistema, y está claro que su respuesta impulsional sería una delta de área K y en T igual a T0. Está claro que con un sistema físico no puedo realizarla. Es muy fuerte que la ganancia para todas las frecuencias se mantenga constante y que la fase sea lineal. Lo que podríamos hacer es restringir esa condición para el ancho de banda de la señal. Fíjense, un circuito como es este filtro pasabajos RC, es un sistema lineal, como lo modelamos, aplicamos herramientas de sistemas lineales como nos enseñaron en circuitos, en este caso la transformación de Laplace, y obtenemos su función de transferencia, entrada-salida. Bueno, si graficamos el módulo de la respuesta en frecuencia, obtenemos esta curva. Fíjense que en este caso está graficado en dB, por lo tanto, cuando tengo, si en el máximo tengo 0, ganancia unitaria, en la frecuencia menos 3 dB, voy a tener la frecuencia de corte de menos 3 dB, que en este caso es 200 Hz. Y la fase, bueno, permanece, es bastante lineal para este rango de frecuencias, pero luego pierde su linealidad. Estoy seguro que si considero tengo un poco de libertad en considerar esta ganancia plana para este rango de frecuencias alrededor de 0, su fase la puedo aproximar como lineal. En este rango de frecuencias no voy a tener una distorsión lineal apreciable, aunque teóricamente este sistema produce distorsión lineal. Y vamos al extremo. Si ponemos una onda cuadrada
en este caso de frecuencia fundamental 100 Hz. Sí, 100 Hz. Lo que con este filtro, así diseñado, con frecuencia de corte 200 Hz, yo voy a estar dejando pasar la frecuencia, la componente en frecuencia 0, o sea, la componente en continua. Fíjense que la onda cuadrada va de 0 a 1, o sea, tiene valor medio, un medio, y su frecuencia fundamental 100 Hz. Acuérdense que para la onda cuadrada los armónicos pares se anulaban, o sea, la próxima es 300 Hz y ya está bastante atenuada. Puedo no pensar que, o sea, su potencia de esta componente va a ser mucho menor que la mitad. Bueno, la señal a la salida va a tener la ganancia para cada una de esas componentes y voy a tener la componente en 100 Hz multiplicada por una ganancia que es menor que 1, por eso la amplitud me queda más chica, y aparte con un retardo dado por el desfasaje que ocurre a 100 Hz. Por eso está corrida en el tiempo. Está claro que la onda tenía una onda cuadrada a la entrada, tengo una señal sinusoidal con continua a la salida, se produjo distorsión. Este sistema lineal produjo distorsión de la señal de entrada a la salida. Este es un caso extremo. Y esto es importante, que se produzca distorsión. Y bueno, dependerá en qué parámetro o cuál es el parámetro que lleva el mensaje que yo quiero transmitir. Quizás si los cruces por 0 lleva la información de mi mensaje, por ejemplo, en una señal de FM, a mí no me interesa distorsionar la señal mientras no modifique los cruces por 0. Sin embargo, si yo transmito mi información modificando la amplitud de una portadora, y bueno, si modifico la amplitud, voy a estar modificando mi mensaje. Entonces, va a depender el tipo de señal o el tipo de sistema de modulación que yo utilice para ver qué señal modulada obtengo y por qué tipo de sistema yo voy a poder, qué tipo de sistema yo necesito para no modificar la información de mi mensaje. Entonces, definamos qué es el retardo de fase. El retardo de fase se define como menos, para que me dé un retardo positivo, la fase sobre 2pi por la frecuencia. Vieron que para que el sistema no produzca distorsión lineal, yo tenía que tener fase lineal. Eso es para que no se produzca distorsión lineal en fase. Bueno, si mi fase es lineal, tengo una recta que cruza por 0, cuando yo calcule el retardo de fase me va a dar una constante. Entonces, para que el sistema no produzca distorsión lineal, yo necesito que el retardo de fase sea constante. Entonces, cualquier señal modulada que atraviesa un sistema que no produce distorsión lineal, a la salida voy a tener exactamente la misma señal modulada, retardada en un tiempo constante y amplificada o atenuada según sea la ganancia de mi sistema para el rango de frecuencias donde yo trabajo. Muchas veces esa restricción es muy fuerte. Muchos de los tipos de filtros que ustedes quizás aprendieron a diseñar no logran tener en un ancho de banda grande una fase lineal, con lo cual producen distorsión lineal en fase. Pero en algunos casos podemos relajar esta restricción y podemos
decir, bueno, yo tengo ganancia constante de mi sistema, no produzco distorsión lineal en amplitud, en un rango de banda, en un ancho de banda finito, donde vive mi señal, que está modulada, por acá estará la frecuencia de portadora, y no voy a cumplir con la condición de linealidad en la fase, sino que lo que cumplo es contener, dado que mi sistema será real, yo necesito que el módulo sea par y la fase impar, voy a tener una ecuación dada para la fase. En este caso va a ser menos 2pi por f, un retardo, menos φ0, y como tiene que ser impar, para el caso de las frecuencias negativas, más φ0. Si ustedes se fijan, esta fase en el ancho de banda de interés, la pendiente es exactamente la misma. Entonces vamos a definir lo que se llama el retardo de grupo, que va a ser, como es retardo, para que me dé positivo pongo el menos, 1 sobre 2pi, igual que en el retardo de fase, pero ahora en lugar de... ahora lo que mido es la pendiente. Y entonces tengo que hacer la derivada de la fase respecto a la variable independiente, que en este caso es la frecuencia. ¿Sí? Está claro que un sistema de este tipo produce distorsión lineal. ¿Por qué? Porque no tengo fase lineal, tengo distorsión lineal en fase. Pero muchas veces puedo lograr sistemas que cumplen con esta condición, ¿sí? Y que para algún tipo de señales que ahora vamos a ver en un segundo, no tengo problemas de distorsión en mi mensaje. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Supongamos que tenemos una señal de doble banda lateral, que atraviesa un sistema o un canal modelado como un sistema lineal que no produce distorsión lineal. Esto es que en el ancho de banda, la respuesta en frecuencia de ese sistema o ese canal puedo escribirla como una ganancia y una fase lineal con G y este retardo T sub 0 como constantes. Entonces, si mi señal era doble banda lateral, yo la puedo escribir de esta manera, como ustedes ya conocen muy bien. Modulo la amplitud de la portadora en la frecuencia FP. La fase de mi sistema, canal, va a variar con F linealmente y es menos 2pi T sub 0 la pendiente, por lo que el retardo de fase es T0, como es lógico, constante. O sea que la señal a la salida va a ser la misma señal, amplificada o atenuada según sea G mayor o menor que 1, y toda la señal retardada en el retardo de fase, o sea en T sub 0. Así que me queda el mensaje retardado y la portadora retardada en la misma cantidad de segundos. ¿Qué pasa si ahora esa señal de doble banda lateral atraviesa un sistema, pero sí con ganancia constante G, pero con el retardo de grupo constante? O sea que tengamos el mismo caso que el anterior, se suma una fase φ0 a la fase lineal que podríamos llegar a tener. Si calculamos la salida en este caso, es simplemente aplicar las propiedades de la transformada de Fourier, obtenemos la señal amplificada o atenuada por la ganancia G, como es bien sabido. El mensaje es el mismo mensaje, nada más que retardado en el retardo de grupo. Mientras que mi portadora se retarda en el retardo de grupo y tengo un retardo extra dado por este φ0, este desfasaje φ0. Si llevo todo el retardo, calculo el retardo total,
voy a obtener que se retarda en el retardo de grupo más lo que me daría el retardo de fase por esta suma de continua o este desfasaje, este offset en fase, Φ0, a la frecuencia de portadora, ¿no? Entonces, para el caso de este tipo de sistemas canales, lo que yo voy a obtener es que para señales donde yo moduladas en amplitud, ya sea doble banda lateral, BLU, AM, que la portadora y mi mensaje se retardan en tiempos diferentes. Pero mi mensaje, tiene variaciones de baja frecuencia en comparación con la portadora, se retarda en un tiempo constante, el retardo de grupo. Un poco uno podría pensarlo en lo que pasa con las olas en el mar cuando están llegando a la playa. Uno va viendo la onda y toda la onda es como que va manteniendo la misma forma y va a una dada velocidad. ¿Sí? O sea, voy teniendo ciertos retardos si voy mirando en tiempos diferentes. Mientras que la velocidad del agua que va dentro de la ola podría cambiar, o los picos que hacen que esa onda se forme, o los picos del coseno dentro de la envolvente, supónganse una señal de AM con este índice de modulación menor que 1, no van a quedar retardados T sub G, sino que una cantidad diferente, por lo que no van a quedar en la misma posición donde estaban en la señal original. Eso no importa, porque yo, si tengo una señal de AM donde la envolvente de mi portadora tiene la información del mensaje, yo pongo un detector de envolvente y obtengo mi mensaje TG segundos después, o sea, el retardo de grupo segundos después. ¿Está bien? ¿Cuánto representa físicamente ese retardo? Y bueno, uno después va a ver si ese retardo le conviene o no. Por ejemplo, en las señales de voz, yo no quisiera tener retardos que el retardo total supere los 250 milisegundos, porque si no empiezo a tener confusión al hablar. Lo deben notar en estas videoconferencias que se hacen. ¿Y qué pasa si tengo algún sistema, canal, que no cumple con alguna de estas condiciones, dependiendo del tipo de mensaje que yo quiero transmitir, ¿verdad? Está claro que para una señal de FM no le interesa esto. Yo por eso en una señal modulada de frecuencia puedo utilizar amplificadores no lineales y después, filtrando, obtener la señal que mantiene los cruces por cero que yo quería de modular. Si mi sistema no cumple con alguna de estas condiciones, y yo lo que tendré que hacer es ecualizar. Agregaré retardos de tal manera de cumplir con alguna de esas condiciones, y si no tiene ganancia constante en el ancho de banda de señal, y tendré que dividir ese ancho de banda en banditas, como hacen con el ecualizador ustedes con los amplificadores de audio, y modificarán la ganancia de tal manera de que sea plana, de que sea constante en el ancho de banda de interés. Imagínense en los sistemas viejos de telefonía del par de cobre, era todo un tema eso con los largos de los cables y eso son las tapas que a veces ustedes ven en las esquinas de la ciudad, donde hay cosas que ya no se utilizan y donde se ecualizaba el canal. Bueno, hasta aquí con este tema cortito para que puedan terminar la práctica 3 y empezar la práctica 4 prontamente. Gracias.